¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. En este programa, también en nuestro programa de radio que lleva el mismo nombre, Onda Verde, muchas veces hemos abordado el tema de la peligrosidad que generan los agrotóxicos. Cuán peligrosos son para el ambiente, para los territorios, para los cuerpos también. Algo que lo venimos repitiendo, lo venimos insistiendo. Hay gente que niega esto, a pesar de que es un hecho que está comprobado por la ciencia, pero además de que hay montones de estudios científicos que demuestran la perversidad de estos productos químicos, algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, entre otros, también dicen que son componentes químicos que afectan no solo al ambiente, sino la salud. Insisto, a pesar de esto, algunos dicen, no, son benévolos. Lo vienen diciendo desde hace mucho. Es muy conocida una entrevista que hizo la televisión francesa hace varios años atrás, allá por el 2016. Le hizo una entrevista a Patrick Moore. Patrick Moore era, no sé si lo sigue siendo, un CEO, o sea, un empresario de primer nivel de la multinacional Monsanto, que en una televisión dijo, no le voy a contar yo lo que dijo, mire lo que dijo. I do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really. But Not really? I know it wouldn't hurt I mean, me. if you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Ah, okay. So you. No, but I know so that it's dangerous, I right? know. No, people try to commit suicide with it and but fail fairly regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So you're ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's what I'm talking about. Okay, then it's finished. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. You're a complete jerk. El empresario dice, es benévolo, es lo mismo que tomar un vaso de agua. Que tomar un vaso de glifosato es igual que tomar un vaso de agua. Y cuando le ofrecen, bueno, mira, acá tenemos, este es un vaso de glifosato, tómelo. No, dice, yo no soy idiota. O sea que en la teoría no hace nada, pero yo no tomo, ¿no? Ahí está clarísimo cómo nos mienten muchas veces, ¿no? Nos hablan de que son benévolos, de que no hacen nada, y sin embargo luego se demuestra palpablemente que sí lo son. ¿Por qué traemos todo esto? Porque vamos a dividir este comentario en dos partes, y la primera pasa por una verdad cuantitativa. A pesar de todo esto, cada vez, sobre todo en nuestro país y en nuestro continente, se utiliza más de estos componentes para fumigar. ¿Por qué dirá usted? Bueno, a veces porque se ha extendido la frontera agropecuaria, cada vez hay más terreno para fumigar, pero además porque muchas de estas plantas se han hecho resistentes y entonces necesitan tirar o más veneno o nuevos venenos. Es el caso, por ejemplo, de los nuevos eventos transgénicos y en este caso hay algunos de ellos que ya no alcanza con los componentes químicos que se tiraban hace un tiempo atrás, sino que o hay que ponerle más o hay que agregar nuevos. Y es el caso del glufosinato de amonio, que es el nuevo componente químico estrella, que es mucho más contaminante y mucho más poderoso que, por ejemplo, el glifosato. Y que hay muchísima prueba científica que así lo demuestra y que lo viene demostrando desde hace mucho tiempo. Mire, hace 10 años, este científico que tanto extrañamos porque se nos fue, que es Andrés Carrasco, ya decía que esto era peligroso. Y además informaba que había un herbicida fabricado en aquel entonces por la empresa Bayer, cuando no era Bayer Monsanto todavía, sino solo Bayer, de nombre Liberty, que lo había puesto en el mercado y que luego tuvo que sacarlo porque la Unión Europea primero lo puso dentro de la lista de componentes químicos peligrosos y luego prohibió su uso. ¿Por qué traemos el Liberty? Porque el Liberty, que se prohibió hace 10 años en Europa, se fabricaba con lo que hoy se hace el glufosinato de amonio. Mire cuánto estamos atrasando. 10 años después, en la Argentina nos están diciendo usemos glufosinato de amonio, que es el componente básico con el cual Liberty hace 10 años no se puede usar en Europa. ¿Por qué no se puede usar? Bueno, lo decía Carrasco también
hace 10 años generaba efectos devastadores como podían ser convulsiones, muerte de células en el cerebro, entre otros grandes trastornos, a algunas especies animales que se habían hecho estos experimentos. Hace poco, una empresa argentina que se llama Bioceres, a través de un trabajo realizado por la doctora Chan, que es una científica del CONICET de aquí, de la Universidad Nacional del Litoral, crearon un nuevo evento transgénico, un trigo transgénico, por el cual es resistente a la sequía y también al glufosinato de amonio. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque hace 10 años que se está diciendo que no se use este componente y se sigue usando. Hacen caso omiso a algunas demostraciones palpables de que esto no hace bien. Y en estos días, un grupo de científicos de nuestra zona volvieron a advertir su peligrosidad. Un estudio multidisciplinario reunió a 10 científicos de 3 universidades nacionales. Una de ellas es la Universidad Nacional del Litoral, otra es la Universidad de Córdoba y otra es la Universidad de San Martín, y volvieron a reiterar que las moléculas de estos componentes, como el glufosinato de amonio, pueden ser perjudiciales para el ambiente, que originan un nuevo contaminante que permanece en el agua y también aparece en la tierra y hasta en los silobolsas, contaminando el ambiente y haciendo muy mal a la salud de aquel que lo consuman. Entre los científicos que firman este trabajo está alguien que en un ratito vamos a hablar con él, que ya está acá en el piso, que es Maximiliano Atademo, pero está Paula Cusiol, Paola Pelzer, María Simoniello, Luisina de Monte, María Repetti, Rafael Lasmanovich, todos investigadores del CONICET o becarios o investigadores independientes de la Universidad Nacional del Litoral. Vaya paradoja, la misma universidad de donde salió este trigo HB4 resistente al glufosinato de amonio. Estos estudios que realizaron estos científicos y que lo realizaron en anfibios encontraron grandes problemas en la salud y en el desarrollo de las personas. Y como vamos a hablar con Maximiliano hoy, no es casual que sea con anfibios, ya que los anfibios son, por un lado, la estructura más similar a los vertebrados, inclusive a nosotros, y por eso las reacciones que en ellos generan pueden también generarse en los seres humanos. Este componente no se utiliza más en Europa desde hace 10 años. Y en nuestro país, y escuche este dato, en nuestro país hay 66 cultivos transgénicos. Soja, maíz, algodón y trigo fundamentalmente. Son 66 aprobados. De esos 66, casi la mitad, 31, son resistentes al glufosinato de amonio, al que está prohibido en Europa y que aquí podría usarse como si nada. El caso más reciente es el trigo HB4 que recién te decía. Evidentemente, mientras algunos tienen la mentalidad en cosechas récord para poder exportar, para traer los dólares, otros, como estos científicos que estamos nombrando hoy, están preocupados por la salud. ¿Por qué vamos a comer? Porque además, si esto llega como se quiere hacer en el trigo, piense la cantidad de alimentos cotidianos que llegan a nuestra mesa elaborados con trigo. Las pastas, el pan, las masitas, todo. Tenemos una dieta con muchas harinas que se hacen con trigo. Evidentemente, muchos no están preocupados. Y la preocupación es por las enfermedades y las contaminaciones que puede darse, como decimos siempre, en los territorios y en los cuerpos. Cierro y termino con esto. El informe científico, en una parte, dice textualmente: se necesita poner algo urgente porque la aprobación continua de los cultivos transgénicos resistentes a los herbicidas como el glufosinato de amonio carecen de evaluaciones bioéticas y avales científicos. Y ya se sabe que con la salud y con la comida, en este caso, no debiera ser tan laxo, ¿no? Como se dice habitualmente en la calle, con eso no se jode. De este tema y de otros vamos a hablar hoy y como siempre lo presentamos en nuestro sumario. Hoy, en Onda Verde, recordamos el Día de los Parques Nacionales. El 6 de noviembre de 1903 nos convertíamos en el primer país latinoamericano y el tercero del mundo en establecer áreas protegidas para la conservación de recursos naturales. Por esa razón,
Cada 6 de noviembre recordamos la importancia de fomentar y cuidar estos espacios. A más de un año de haberse sancionado la ley de etiquetado frontal, hacemos un repaso de cómo se está aplicando la norma y denunciamos algunos casos de violación a lo estipulado. Hablamos con Maximiliano Atademo, investigador independiente del CONICET y docente de la UNL, que realizó junto a otros investigadores un estudio sobre la presencia de plástico en los cursos de agua. Como cada programa, tenemos las luces del semáforo con las 3 noticias ambientales de la semana. Subite a la Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Como lo anunciábamos, uno de los temas que vamos a abordar hoy tiene que ver con una efeméride. Si nos está viendo usted en la primera emisión, la del domingo, mañana, 6 de noviembre, es el Día de los Parques Nacionales. ¿Y por qué lo es? Porque un 6 de noviembre, pero de 1903, el conocido perito Francisco Moreno, este científico, naturista, botánico, regaló, donó al Estado Nacional 7.500 hectáreas que eran de su propiedad. Eran hectáreas que estaban ubicadas en el sur de nuestro país, muy cerca del lago Nahuel Huapi, y lo hizo con una sola condición. El Estado debía crear parques públicos, por un lado, pero además conservar las reservas naturales. De esta manera, a partir de este gesto del perito Moreno y de esta decisión política de la Argentina, nuestro país se convirtió en el tercer país en toda Latinoamérica en impulsar el desarrollo de áreas protegidas, de reservas naturales. Y por ese hecho, por aquello que ocurrió un 6 de noviembre de 1903, cada 6 de noviembre festejamos el Día de los Parques Nacionales. Las áreas protegidas son espacios muy importantes en la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Desde 1903, en Argentina, por impulso del perito Moreno, se establecieron territorios destinados a la conservación de recursos naturales y culturales. Fue a comienzos del siglo XX cuando el naturalista Francisco Moreno donó al Estado argentino 7.500 hectáreas de su propiedad, ubicadas en las cercanías del lago Nahuel Huapi. Allí nace la primer área protegida del país, conocida como Parque Nacional del Sur, rebautizada más tarde como Parque Nacional Nahuel Huapi. Ese es el origen de lo que hoy conforma un sistema de áreas continentales y costeras que preservan 18 ecorregiones únicas en nuestro país, desde los altos andinos a los esteros de Liberá y hasta el sector antártico. En estos poco más de 100 años, se han establecido diversas categorías de conservación: reservas, monumentos naturales, áreas marinas protegidas y parques nacionales. Cada una de estas categorías tiene objetivos particulares de conservación y define qué usos y actividades permite o prohíbe dentro del área. Argentina tiene hoy 41 parques nacionales, 3 parques interjurisdiccionales y decenas de reservas, además de un sistema nacional de áreas marinas protegidas. Ellos representan el 15% del territorio argentino y el 7% de la plataforma submarina. A diferencia de lo que se pretendía hace un siglo atrás, la principal función de nuestros parques nacionales no es conservar un espacio de belleza natural, su valor paisajístico, sino proteger la biodiversidad natural y cultural. Los parques nacionales ofrecen servicios ecosistémicos esenciales para la vida en general, y por ello, crear y fortalecer áreas protegidas se ha vuelto fundamental. Son espacios que ayudan a conservar el agua, funcionan como depósitos de carbono y colaboran con la regulación del clima. Además de servir a la conservación de la biodiversidad de las ecorregiones, nuestros parques brindan un marco importante para la investigación científica y la educación ambiental. Estos inmensos territorios protegidos cumplen una misión educativa, recreativa y turística, con actividades sustentables que habilitan también el desarrollo social y económico de la región. Por ello, tienen también un valor cultural insoslayable. La diversidad natural y cultural representada en nuestros parques nacionales se ve amenazada frecuentemente por acciones humanas.
a pesar de contar con protección legal. Por ello, hoy más que nunca, la conservación de estos territorios y su biodiversidad requiere de un gran conocimiento y de un enorme compromiso político y social. Siempre es importante recordar a los parques nacionales, pero sobre todo nos parece, y por eso lo que recién veíamos con la producción de nuestra compañera y productora Alejandra Cavalier, en estos momentos, en esta coyuntura donde estamos haciendo tan mal las cosas, donde estamos talando árboles como nunca se han talado, donde estamos perdiendo bosque nativo, donde se han quemado espacios verdes de una manera impresionante, tomarnos unos minutos para recordar, o un día entero como el 6 de noviembre, para recordar los parques nacionales, viene bien, para volver a recuperar flora y fauna que estamos perdiendo en cantidades exorbitantes. En la Argentina hay casi 50 áreas naturales, es bueno saber que las tenemos, pero es bueno también exigir que los estados, en este caso, las protejan de verdad y tener el compromiso ciudadano también de poder protegerlas. Y para protegerlas lo mejor es conocerlas, ¿no? Por eso nosotros este año hemos tenido desde el primer programa de este año, y lo vamos a tener hasta el último, que saldrá el último domingo de noviembre de este año, hacemos esa recorrida por estos parques nacionales o reservas naturales para ir conociéndolas. Se nos prende la primera luz del semáforo, es la luz roja, nos vamos a esa mala noticia porque está peligrando una colonia de elefantes marinos en la península de Valdés. 20.000 kilos de residuos plásticos acumulados en las playas del sur argentino han generado una contaminación en los ecosistemas marinos de la zona. En 2021 se había realizado una limpieza en la zona de las islas Toba y Tobita, donde andan también pingüinos, y se juntaron 26 toneladas de basura que el Ministerio de Pesca debía retirar, pero no lo hizo. A estos desechos se suman miles de cajones sin identificación para evitar multas, sogas y residuos plásticos que provienen de barcos pesqueros. Los residuos transportados por la marea y el viento hasta las costas patagónicas lastiman y matan a los elefantes marinos que llegan a la zona a tener a sus crías. Estos animales suelen trepar a la cima del acantilado para su reproducción y quedan atrapados por cientos de miles de cajas de plástico, redes y todo tipo de basura. La desidia de los organismos del Estado y la falta de conciencia ambiental ponen en riesgo la belleza y la riqueza ecológica de un rincón de nuestro país que la UNESCO ha declarado como Patrimonio de la Humanidad. Me quedo con el dato de la luz roja de hoy, ¿no? 20.000 kilos de plásticos acumulados en la playa de nuestro sur. Una barbaridad, 20.000 kilos acumulados solo en las playas de una región de nuestro país. Lo que decíamos hoy, ¿no? Habla a las claras de que no estamos haciendo bien las cosas. No las hacemos bien ni cuando decimos que las hacemos bien. Queremos aprovechar este bloque para hablar de la ley de etiquetados. ¿Se acuerdan, no? La ley de etiquetado, una ley muy resistida, costó mucho sacarla, hasta que el 26 de octubre del año pasado, del 2021, se sancionó la ley que lleva el número 27.642, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal. Los principales puntos se los recuerdo, los productos tenían que traer un octógono negro cuando tenían exceso de azúcar, grasas o grasas saturadas o sodio, para prevenir la salud. No le estaban diciendo a las empresas cambien su manera de producir los alimentos, sino informen que esto que voy a comprar, que está en la góndola del supermercado, tiene mucho azúcar o tiene exceso de grasas o de grasas saturadas o de sodio. Esos octógonos debían ser negros, frontales, que informen. Costó mucho, los lobbies no querían, sobre todo los lobbies azucareros, pero de tanto insistir salió. Es más, nosotros lo militamos bastante ese tema aquí en el programa, y en octubre del año pasado informábamos sobre esta ley. Vamos a extraer del programa que hacíamos en octubre del año pasado un tramo de cuando informábamos los beneficios y cuáles eran los principales antecedentes de esa legislación.
Sacamos las etiquetas de los productos, le aseguro que esto no es agua, es más, la botella está sin abrir, es una gaseosa, de las típicas gaseosas que uno puede comprar. Y que a veces uno lo toma pensando que no le hace nada. Mire, esta botella de 600 centímetros cúbicos, ¿saben cuánto azúcar puede llegar a tener? Puede tener 60 gramos de azúcar. Y estos 60 gramos de azúcar que tiene esta gaseosa es 4 veces más que lo que cualquier niño o cualquier niña debiera consumir, según la Organización Mundial de la Salud, por día. O sea que cuando uno de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, sus nietos, tomen una gaseosa como esta, en este acto de consumo está ingiriendo 4 veces más azúcar que lo que debiera ingerir en un día. Así que seguramente usted dirá, bueno, no vamos a comprarle la gaseosa al chico, vamos a comprarle una agua saborizada. Y esta agua saborizada, dice, seguramente es mucho más sana que esto. Bueno, no, puede llegar a tener la misma cantidad de azúcar este agua que esta gaseosa. Puede tener la misma o puede tener más. Y sin embargo, nos vendieron que este producto es mucho más saludable, que hace mucho mejor que este tipo de producto. Entonces usted dice, bueno, ¿y entonces qué hago? Bueno, vamos a comprar un yogur. Un yogur, tapamos la marca, un yogur que seguramente es mucho más sano. Bueno, la información del envase, mírela, ahí se la voy a mostrar, es muy pequeña. No se puede ver. Entonces, si uno dice, bueno, tiene mi edad, tiene que usar lentes, se pone los lentes, tampoco lo lee. Y si se pone una lupa para ver, no va a encontrar aquí cuánto azúcar tiene este producto. Así que no sabe cuánto azúcar tiene, cuánta grasa saturada tiene o cuánto sodio tiene, que es lo que la ley de etiquetado plantea como información indispensable. Y entonces, usted va a algún nutricionista, muchos nutricionistas le dicen, para saciar el hambre, cómase una barrita de cereal, cómase un turrón de estos que seguramente usted dice, es saludable, me hace bien. Bueno, este tampoco tiene información. ¿Y sabe por qué no tiene información? Porque en la Argentina no es obligatorio. No hay ninguna ley que obligue a los productores que digan cuánto azúcar, cuánto sodio, cuánta grasa o cuánta grasa saturada tienen estos productos. Bueno, ahí está. Ahora sí, después de todo lo que pasó y que recién resumidamente lo veíamos, ahora sí es obligación que nos informen cómo están producidos esos elementos que vamos a comer. El 23 de marzo del año pasado se publicó el decreto reglamentario, de este año, el 23 de marzo de este año, se publicó el decreto reglamentario que lleva el número 151, que establece diferentes etapas para darle tiempo a las empresas a que primero agoten todo el stock de los envases que tenían sin etiquetado y que ahora puedan tenerlo, ¿no? Por ejemplo, para las grandes empresas se le dio tiempo hasta el 20 de julio, algunos pidieron prórroga y eso llegó hasta el 20 de agosto. Pequeñas y medianas empresas tienen tiempo hasta el 20 de enero del año que viene. Lo cierto es que en noviembre del año que viene, pequeña, mediana o grande empresa tiene que cumplir con esta ley de etiquetado frontal. Con esto también hablábamos durante el año pasado con Soledad Barruti, periodista especializada en temas de alimento y ambiente. Vamos a recordar un tramo de esa entrevista que le hacíamos a Soledad. Las personas se considera que más o menos tienen unos 6 segundos cuando están en la góndola para tomar decisiones. Hoy en día esos 6 segundos están interceptados perfectamente por publicidad. Las marcas son muy astutas al momento de crear publicidad y de plasmarla en los paquetes de alimentos. Entonces vos hoy tenés desde personajes infantiles hasta señuelos del tipo nutrientes, promociones, de todo se mezcla en el frente de los paquetes. Y te olvidas que mientras va pasando eso, lo que pasa, mientras vos te compras eso, que engaña perfectamente a tu cerebro, lo que pasan son toneladas de azúcar, que no sabemos hoy cuánto, en qué cantidad, grasas agregadas, edulcorantes, cosas que necesitamos empezar a identificar de una manera adecuada, que hoy no, esa información hoy no está. Entonces esta ley lo que permitiría sería, a través de octógonos negros, que indican los excesos de azúcar, grasas agregadas, sodio, exceso de calorías, y también cuando un producto tiene edulcorantes o cafeína, decir, bueno, esto no,
esto no está bueno. Es sumamente importante eso, porque hoy en día tenemos niños y niñas que desayunan Coca-Cola. Bueno, va a dejar de suceder eso en la medida en la que podamos tener esa información y esa ley que acompañe lo que hoy tantas familias desearían que suceda y no sucede. Y también muchas familias que no tienen ni idea, de repente se van a desayunar con, mira, esto no está tan bueno. Bueno, ahí está, ¿no? Y todo lo que la ley finalmente dice. Los octógonos negros, pero además no puede tener el aval de asociaciones o supuestas asociaciones médicas o profesionales, no debe publicitarse con dibujos animados, sobre todo productos para chicos, o con personajes públicos, ley que es novedosa en la Argentina, pero que hay países como Uruguay, por ejemplo, como México y varios países de Europa que ya lo tienen. ¿Por qué traemos esto? Porque la ley está muy linda, está muy piola, desde el 20 de agosto ya las grandes empresas tienen que tener el etiquetado frontal de sus productos, o así debe estar en las góndolas de los supermercados, pero ¿sabe qué? Están haciendo trampas, y muchas trampas, ¿eh? Por ejemplo, la ley se llama ley, esta es una que traemos, que la compramos esta semana que pasó en un supermercado de Santa Fe. La ley dice que tiene que tener un octógono negro y se llama ley de etiquetado frontal. Este es el frente del envase. ¿Dónde está el etiquetado? No está. Si yo lo doy vuelta, y usted tiene muy buena vista, lo va a poder ver aquí. Pero la ley se llama ley de etiquetado frontal, no ley de etiquetado dorsal. No tenía que estar atrás. Echa la ley, echa la trampa, decían las abuelas, ¿no? En la góndola usted lo va a ver así. Y lo va a sacar porque el octógono está del otro lado de la botella y posiblemente lo vea, y aquí dice exceso en azúcares, lo va a ver cuando llegue a su casa. Están haciendo trampa con la ley, porque no está bien que el octógono esté aquí, pero además este octógono no tiene los tamaños que la ley dice que debe tener, debe ser de más fácil lectura, y estas dos leyendas que aparecen aquí, que dice contiene exceso de edulcorantes, contiene cafeína, evitar en niños y niñas, es casi imposible de leer por el tamaño. Y no cumple tampoco con los requisitos del tamaño que debe tener según lo plantea la ley. Además, debiera tener la palabra exceso en mayúsculas, así dice la ley, y tampoco figura, y la principal trampa está en que no está en el frente, sino en la parte de atrás. Cuando, insistimos, la ley se llama ley de etiquetado frontal, no en la parte de atrás. Algunas empresas, como esta empresa de gaseosa, además, viene con algunos beneficios, la palabra no es beneficio, sino con algunas promociones que la ley no permite. Por ejemplo, dentro de la etiqueta uno la saca y hay figuritas de los jugadores del Mundial, cosa que no puede hacerse porque la ley lo prohíbe. Como decían nuestras abuelas, echa la ley, echa la trampa. Pequeño corte, ya volvemos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Los mejores sonidos de una juntada en la mejor esquina de Santa Fe. India Pizza and Coffee. Totalmente renovado. Abierto todos los días en Francia y Santiago del Estero. Búscanos en redes sociales. India Pizza and Coffee. Volvimos con Onda Verde, el único magazine verde de la televisión regional. Segundo bloque del programa, y como lo anunciamos en el sumario, tenemos una entrevista. Vamos a hablar de algo que ya hemos hablado en más de una oportunidad en nuestro programa, que es la contaminación, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de los cursos de agua con plástico. Tenemos un entrevistado para hablar de este tema y, como lo hacemos siempre, primero lo presentamos.
Maximiliano Atademo es biólogo y doctor en ciencias biológicas, docente de la Universidad Nacional del Litoral e investigador independiente del CONICET. Desde hace años, trabaja sobre las implicancias de diversos contaminantes en el ambiente. Bueno, como decía nuestra locutora, estamos con Maximiliano Atademo. ¿Cómo te va, Maxi? Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por venir hasta acá, por charlar un rato. Y estamos hablando con vos porque, junto con otros investigadores del CONICET, de la universidad, estuvieron viendo qué pasa con el plástico en los cursos de agua y, una vez más, como decimos nosotros en nuestro programa, se prende una luz roja, ¿no? Exacto. Bueno, gracias por tu invitación. Sí, la verdad que sí. Hoy nosotros, bien sabes que la temática nosotros es un poco más con agroquímicos, pero a partir de nuestras salidas de campo empezamos a observar cada vez más plástico en todos lados. Si uno va a cualquier parte de Santa Fe o cualquier lugar o cualquier humedal y encuentra plástico. A partir de ahí empezamos a pensar qué pasaba con este plástico, particularmente nosotros que trabajamos con anfibios, qué pasaba cuando los anfibios los ingerían, a estas pequeñas partículas plásticas. A partir de ahí nosotros observamos que muchos de los anfibios tenían pequeñas malformaciones en el tracto digestivo, en la ingesta de este plástico, y además nosotros también medíamos en estos anfibios una especie de biomarcadores, que son unos biomarcadores, un cambio cuantificable a nivel fisiológico, histológico, morfológico, que experimenta un animal X, en este caso los anfibios, ante la exposición de cualquier sustancia. En este caso nos llamaba la atención qué sucedía con estos biomarcadores con plástico. Y bueno, a partir de ahí empezamos a observar que había cambios enzimáticos, pequeñas enzimas, acetilcolinesterasa, carboxilesterasa, que son estos biomarcadores que te comentaba, pequeñas inhibiciones o inducciones de estas enzimas. Cuando hablamos, cada vez que hablo con vos o con algunos de los investigadores, hablo de Paola o Rafael, siempre hablamos de los anfibios porque tienen características especiales, ¿no? Claro, los anfibios son un grupo de vertebrados que, particularmente, como vos bien decís, tienen algunas características que lo hacen sensibles y los cuales también son excelentes bioindicadores del estado ambiental de nuestros ecosistemas. Particularmente tienen una piel muy vascularizada, muy sensible, que cualquier sustancia puede difundir a través de su tegumento. También nos dan un indicio de qué está pasando en un lugar porque tienen una dispersión muy chica, son tan fieles al lugar donde ellos se encuentran y vuelven a reproducir a la misma laguna y no se mueven grandes distancias, que lo hacen unos excelentes indicadores del estado de salud de esos lugares. ¿Y su estructura genética, o corregime si no, es similar al de los vertebrados y similar al de los seres humanos también, ¿no? Claro, claro, es decir, hay un patrón que es casi el mismo en todo el grupo de vertebrados, particularmente los anfibios. Eso quiere decir que lo que le pasa al anfibio podría pasarle a las personas. Y seguramente sí, los anfibios, quería también decirlo, se llaman canario en nuestras minas habitualmente, porque antes los mineros, cuando iban a una explotación, llevaban un canario y cuando algo le pasaba al canario quería decir que había algún gas tóxico, algo, por lo cual. Bueno, los anfibios hoy están en retroceso a nivel mundial, hay muchas poblaciones que han disminuido notablemente, hasta un 40-50%, inclusive se han extinguido desde la revolución industrial hasta ahora casi 200 especies de anfibios. Entonces son buenos indicadores del estado de salud. Y seguramente cualquier cambio que ocurra en ello puede también afectarnos a nosotros. Ese estudio que ustedes hicieron, lo hicieron en cursos de agua y en tierra. ¿Qué es lo que encontraron? Mirá, nosotros, dos cosas. Nosotros hicimos un relevamiento muy grande en la provincia de Santa Fe, en cual nosotros tomamos muestras de agua y muestras de sedimento y de suelo, y en esas muestras de suelo encontramos una gran cantidad de microplástico. Es decir, uno cuando va a un ecosistema o cualquier lugar encuentra una botella, una bolsa, pero con el pasar del tiempo esos materiales, esos plásticos se van degradando en pequeños microplásticos, y es lo que fuimos encontrando en estas muestras ambientales. Y además, en colaboración con la Facultad de Ingeniería Química, con
la doctora María Rosa Repetti, también los plásticos se le ponen muchos aditivos. Es decir, a los plásticos, además de los plásticos, sí, la contaminación plástica, los plásticos llevan esto que te decía de los aditivos, es decir, oftalatos, bifenoles, tetrabifenol A, que son esos aditivos, le dan un poco dureza o flexibilidad a los plásticos. Entonces, no solamente tenemos la contaminación con el plástico en sí, sino también con esos aditivos que se le incorporan. Esos microplásticos, o algunos son nanoplásticos de lo pequeño que son consumidos por peces, tortugas y demás que la confunden, ¿no? Claro, claro. Particularmente nosotros, como trabajamos con anfibios, los confunden con pequeñas algas, con diatomeas, con pequeñas algas o pequeños invertebrados y lo consumen. De la misma forma ocurre con peces. De hecho, hay un estudio de acá del Paraná, en Santa Fe, en el cual se encontró en sábalos un montón de elementos plásticos en el sistema digestivo. Y obviamente todos los animales los confunden. Y eso hace mal, obviamente. Sí, obviamente, porque ahí se produce un cambio morfológico en el intestino, hay un daño de toda la pared del intestino, además de los cambios enzimáticos que yo te contaba. Ahora, también se encontraron pedacitos chiquititos de plásticos en el cuerpo humano, ¿no? Sí, es verdad. Ahora hay unos estudios recientes que han demostrado o han encontrado que hay microplásticos en sangre, como en leche materna y en algunos otros órganos de nuestros sistemas. Cuando hablamos de lo peligroso que es esto, algunos dicen, oh, qué exagerado. A ver si tomamos conciencia, ¿no? Una mamá amamanta a su hijo, a su bebé, pensando, suponiendo, y además así es, que es el mejor alimento que puede darle, y le da leche y le da microplástico. Sí, es así. Lamentablemente hoy el plástico está en todos lados, e inclusive bueno, en nuestro organismo, y lo que uno piensa que puede ser sano no lo es, ¿no? Claro. Y no solo eso de los microplásticos, como te decía, los aditivos también traen problemas porque muchos de esos aditivos tienen propiedades carcinogénicas e inclusive algunos son disruptores hormonales. O sea que estamos contaminando nuestro cuerpo con elementos que potencialmente podrían ser cancerígenos. Exacto. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Cómo hacemos para que...? Porque el laburo de ustedes está bárbaro. Uno aplaude el laburo que hacen. Es el primer paso, es alertarnos, hacer el diagnóstico. ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que una de las que siempre lo digo y no me canso de recomendarlo es lo importante es tratar de no generar. Uno en todas las actividades o donde vaya siempre te dan algo de plástico y uno va generando particularmente cada uno una cierta cantidad X de plástico. Parte de ese plástico se recicla. Yo siempre digo algunas cifras alarmantes, creo que a nivel mundial son 4 millones de toneladas plásticas que se generan y de eso solo un 20, un 30% se recicla o se reutiliza. Entonces lo importante sería no generarlo, es decir, cada uno como consumista o como personas tratar de generar lo menos posible esa cantidad de plástico. Nosotros hicimos una entrevista este año, es más, hoy vamos a pasar un tramo en nuestros recomendados culturales con un gran músico paranaense, que es Carlos el Negro Aguirre, y que un día se preguntó esto, y dijo, bueno, la única manera de que yo no genere y no tire plástico es que no entre plástico en mi casa. Claro. Y se hizo un plan de vida, y fue una entrevista maravillosa que hicimos en su momento, donde nos explicó que no es tan difícil, que es organización. Es organización, pero sí. Dice, en mi casa no entra plástico, y no entró más plástico. Exacto. Sí, está bueno, ¿no? De la misma forma en casa también. ¿Ah, sí? Tratamos de generar la menos cantidad posible de plástico. Todavía me falta, hay cosas que uno termina comprando y viene plástico, pero bueno, trato de buscar algo que de última se pueda reciclar, o por lo menos tratar de ayudar a reciclar, pero también la idea es, como te digo, es no generar. Y de esa forma es como dice él, que no entra a tu hogar. Sobre todo el plástico de un solo uso, yo siempre digo, ¿no? Vas a un mercadito hoy a comprar un pimiento y viene en una plancha de tergopol envuelto con una bolsa de plástico. Y en el mismo momento que yo saco eso, lo tiro a la basura, digo, demora segundos. Claro. Todo eso que va a demorar miles de años en degradarse, ahí me dio una utilidad de 2 segundos, 3 segundos. Es una locura. ¿Esa responsabilidad individual es la única o hay otro tipo de responsabilidades? Y supongo que también tendría que haber una responsabilidad del Estado también de fomentar esto, de dar a conocer también las problemáticas que trae sí, el plástico.
¿Cuán importante sería que tengamos ley de envases, por ejemplo, en este tema? Sería muy importante. Yo, de hecho, yo nací donde uno era todo vidrio y uno llevaba, la leche venía en vidrio. No lo hace un poco viejo esto, pero es cuestión de acostumbrarse. Es cuestión de acostumbrarse, y es también porque en algunos países sucede donde está la ley de envases y donde la empresa que produce el plástico es la que se encarga luego de su deposición final, ¿no? Exacto. Sería fundamental. Exacto. Maxi, gracias por venir, por el laburo que hacen y por ayudarnos a pensar, a entender y a ver si podemos también cambiar algunos paradigmas de nuestra vida, ¿no? No, gracias a vos por la invitación y también por contar un poco lo que estamos haciendo del laboratorio de ecotoxicología en cuestiones ahora de plástico como de otras problemáticas. Este laburo y otros más se pueden, el ciudadano común, más allá de que a veces hay una terminología bastante técnica, pero ¿se puede encontrar en algún lugar? Sí, se puede encontrar. Nosotros tenemos una página de internet que vamos subiendo todo el material, inclusive algunos materiales o los traducimos o los dejamos accesible para la gente común. Nosotros. Sí. Gracias, Maxi. No, gracias a vos. Bueno, ahí seguramente después vamos a poner la dirección de dónde encontrar estos trabajos, los trabajos que hacen los científicos, muchos de ellos independientes, otros becarios del CONICET, muchos de ellos aquí en la ciudad universitaria, en El Pozo, en la ciudad de Santa Fe, como decíamos al principio de la entrevista, este tema, el tema de los agrotóxicos, con algunas otras experiencias también, y que son fundamentales, al menos para nosotros los periodistas ambientales, son fundamentales porque de ahí nos nutrimos del saber y el conocimiento. Se nos prende la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla, y hoy vamos a conocer, como siempre le decimos, es una luz que está ahí a mitad de camino, ¿no? No es una buena noticia ni una mala noticia, está a mitad de camino, por lo general es un proyecto, y en este caso tiene que ver con una empresa de energía renovable británica que está talando bosques de Canadá para obtener electricidad. Vemos el informe primero y después te lo cierro con algunas avivadas criollas que se ve que no solo son de estos pagos, sino también de otros. Una empresa de energía renovable británica está talando bosques en Canadá para obtener electricidad. La investigación realizada por un medio del Reino Unido puso al descubierto la destrucción realizada por Drax, quien opera la central eléctrica más grande de ese país. Se comprobó que los millones de toneladas de restos de madera que se utilizan para generar electricidad no proceden de residuos de poda, sino de bosques primarios en Canadá. La generación de energía con la quema de madera es una práctica clasificada, a pesar de la controversia, como energía renovable y se considera ecológica. Por ello, esta central, que produce el 12% de la electricidad renovable del Reino Unido, ha recibido 6.000 millones de libras para subsidios en energía verde. Sin embargo, se verificó que la compañía no utilizaba restos de poda, sino troncos enteros talados de un bosque de importancia ambiental en la provincia canadiense de Columbia Británica. Estas acciones ponen en evidencia la necesidad de revisar las políticas sobre combustibles naturales, como la madera, y los estándares de producción de estos recursos. Y lo ponemos en la luz amarilla, eso que recién nos contaba Yeli, porque se ve que, como decíamos anteriormente, la viveza criolla ha extendido sus fronteras, ¿no? En este caso, allí en el Reino Unido, una empresa cobra subsidios porque teóricamente genera energías renovables, pero lo hace talando árboles. Entonces, en realidad están vendiendo un emprendimiento que parece ser un emprendimiento sustentable y sin embargo es un emprendimiento que afecta y mucho al ambiente. Con esta luz amarilla nos vamos a un corte, nos queda material, ya volvemos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.
Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Tercer y último bloque del programa del día de hoy. En el bloque que pasó estuvimos hablando con Maximiliano Atademo y hablamos de la contaminación con plástico, un tema que hoy, como tantos otros vinculados con el ambiente, son muy peligrosos y encienden una luz roja. Por eso presentamos la luz verde, la buena noticia de la semana, que es una solución, o un intento de solución aparte de este conflicto, porque descubrieron enzimas capaces de degradar material plástico. Buena investigación, buena noticia, y por eso lo ubicamos en la buena noticia de la semana, en nuestra luz verde del semáforo de hoy. Científicos españoles que experimentan con gusanos de la cera concluyeron que la saliva de estas larvas contiene enzimas que pueden oxidar y descomponer el polietileno en menos de una hora. El polietileno es uno de los plásticos más producidos y resistentes hasta la fecha, por lo que se han convertido en un problema. Los resultados de esta investigación ayudarían a resolver la contaminación por plásticos que se registra en países donde se ha cuadruplicado el consumo en las últimas décadas y no hay políticas de reciclaje. En España se recicla solo el 9% de los desechos plásticos a través de un reciclaje fundamentalmente mecánico, ya que el químico es más complejo. Este estudio concluye que la degradación del plástico con estos mecanismos biológicos descubiertos puede ofrecer una mejor y más rápida solución a los problemas de la basura. Bueno, ojalá dé resultado, porque sería una solución. Y como decimos siempre, la solución es otra, la solución es no generar, ser más cuidadoso en la deposición, reciclar, pero bueno, mientras tanto al menos, que aparezca esto para paliar un gran problema. Hoy hablamos también en el primer bloque de los parques nacionales, a partir de lo que se recuerda mañana, el Día de los Parques Nacionales, y nosotros desde principio de año estamos recorriendo visualmente algunos de estos parques. Hoy es el turno de uno de los parques que están acá muy cerca, en la provincia de Córdoba. Hoy nos vamos hasta el Parque Nacional de Ascochinga. La Reserva Natural Ascochinga está ubicada al noroeste de la provincia de Córdoba. Posee alrededor de 3.400 hectáreas y pertenece a la ecorregión del Bosque Chaqueño Serrano. El área fue también parte de las estancias jesuíticas hasta 1768. El nombre Ascochinga proviene de la lengua de los comechingones que habitaron la región hasta el siglo XVIII y significa perro perdido. Cuenta la historia que en estos terrenos existió la estación climatérica Ascochinga, que se trató de un sanatorio para los enfermos de tuberculosis. Luego, el área fue empleada como complejo turístico que incluía un campo de golf y un hotel concesionados por la Fuerza Aérea. Hoy ya es área protegida y cumple funciones ecosistémicas fundamentales. Dada la escasez de agua de la región, esta reserva natural contribuye con la regulación hídrica y la protección de las cabeceras de la cuenca del río Huánuzacate. Entre las especies arbóreas que se encuentran en la reserva está el espinillo, el chañar y el garabato hembra. Se trata de una amplia zona de sierras y bosques chaqueños de alto estado de conservación, con una gran biodiversidad de flora y fauna autóctona y rodeada por el río San Miguel y el río Carapé, que luego forman el río Ascochinga. Existe en la región uno de los bosques autóctonos mejor conservados de la provincia de Córdoba, hábitat de fauna silvestre en estado natural. Lo recorren cursos de agua y espacios naturales como el dique Las Ranitas, el Valle de los Osos, las Tres Cascadas y el Cierro Piedras Blancas. Uno de sus atractivos principales y bienes patrimoniales incluye una serie de casonas e iglesias del siglo XVIII y XIX, como la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Un lugar, además, para caminar tranquilamente y hacer reconocimiento de árboles autóctonos, observación de aves silvestres y admirar el majestuoso monte nativo que es la verdadera fábrica de agua y aire que necesitamos. Entre las melodías de las cascadas de agua
la brisa de sus árboles y la presencia masiva de su fauna, la Reserva Natural Ascochinga es un lugar que no podés dejar de visitar. Tenemos recomendados naturales, también tenemos recomendados culturales. Hoy tenemos 2 recomendados culturales. Hablando de plásticos, en la entrevista que hicimos con Maximiliano, la luz verde del programa de hoy, queremos invitarlos, si no lo vio, a que lo vea, si ya lo vio, a que vuelva a verlo. Un programa que a nosotros, la verdad, nos gustó mucho, nos pareció muy educativo, muy didáctico. Cuando hacía frío en Santa Fe, en invierno, nos fuimos con las cámaras hasta Paraná, y allí estuvimos en la casa de un enorme músico, Carlos el Negro Aguirre. Eso fue en abril de este año. Le hicimos una entrevista en la casa porque él, como ciudadano, decidió no generar más plástico. Y dijo, para no generar más plástico, lo que tengo que hacer es evitar que entre plástico a mi casa. Fuimos a que nos cuente esa experiencia. Sacamos un tramo muy breve de esa enorme entrevista que tuvimos, donde nos explica esta dinámica que él llevó y todavía hoy lleva a cabo. Yo de repente estoy saliendo a la calle y participando de las marchas en donde reclamamos a esas grandes empresas contaminantes, ¿no? Pero bueno, a ver, en mi casa, yo soy como una pequeña replicadora de eso, contaminando con determinados productos, con determinados packaging o envases. Y eso me llevó a tomar la decisión. Un día dije, bueno, no quiero tirar más plástico, ¿no? Pero claro, si no tiro plástico, no tiene que ingresar plástico, porque si no mi casa se va a transformar en un basural, digamos, ¿no? Bueno, y ahí, al principio, bueno, si bien yo de alguna forma ya lo venía haciendo, pero como tímidamente y no con una decisión tan terminante, bueno, lo primero que hice fue hacer una lista de todos los insumos del mes, bueno, digamos, a ver, qué cosas uso, de qué me alimento, bueno, en fin, todos los productos que uso para la vida cotidiana, y ahí fue como ir tildando cada vez que iba resolviendo uno, ¿no? Pero a la vez ya había tomado la decisión, bueno, desde hoy no entra más plástico en mi casa, con un vértigo terrible, qué sé yo, y que un vértigo que felizmente a los poquísimos días desapareció, porque me di cuenta que muy fácilmente pude resolver, o sea, no era una cosa tan lejana, ¿no? Les decía que eran 2 los recomendados culturales de hoy. El otro tiene que ver con una película que se puede ver en las plataformas. Es muy, pero muy interesante. Se llama Percy vs. Goliath. Es una coproducción de Estados Unidos y Canadá y está basada en hechos reales. Habla del caso de Percy, un hombre de casi 70 años, que con su familia hacía lo mismo que hacen las familias agricultoras desde hace 2 siglos, que es plantar, cultivar, cosechar y luego volver a utilizar la semilla, porque esa semilla seguramente va a dar más rinde. Bueno, el caso de Percy es el caso de muchísimos otros campesinos de Europa. Cuando planta la semilla, una de ellas se contamina con un campo vecino y una multinacional decide o quiere cobrarle regalías por las patentes, pero empieza un juicio finalmente amparado por una ONG ambientalista. Bueno, no le iba a decir si lo gana o no lo gana el juicio. Mire usted la película, está muy buena, está basada en un hecho real. Percy ya falleció, lamentablemente murió en octubre del 2020, semanas después que se estrenó esta película. Es muy interesante, Percy vs. Goliath. Vemos un tramo de esta película, ojalá lo o la entusiasme para que usted pueda verla. Monsanto is claiming the canola you grew in 97 contained a technology in the seed's gene that they created. I never bought that seed. Tests showed substantial contamination. Who are those men, Grandpa?
Monsanto will say that everything you grew is their property. You sure got people talking. You stole Monsanto seed. You know I'm not a thief. Feels like you're angling for a fight. Will Percy have to testify? Definitely. Is that going to be a problem? Getting his driver's license photo is too much limelight for him. You try to fight them on your own, you will lose. They're tearing our community apart. They go after anyone who speaks out against them. I get sued for doing the same thing my family's been doing for hundreds of years. So you did do it on purpose. You ready for this, Percy? This is a precedent-setting case. There are thousands of people who want to support you. Monsanto says farmers' rights don't matter. We gotta keep fighting. Hey, Kurt, can I get your autograph? No. A David and Goliath legal battle. In a case where farmers around the world are watching very closely. We've heard your story. You're fighting back. You bring us hope. $1.2 million. That's how much you owe. We're gonna lose the farm. If you win, no farmer could ever be sued for saving seeds again. That's Grandpa! We're going to the Supreme Court. Is that something your lawyers have advised? I haven't told him yet. Si recomendamos todo esto, también vamos a recomendar lo nuestro, ya sabe, ¿eh? Nos puede seguir como siempre por nuestras redes sociales, estamos como Onda Verde en todas las redes, en Instagram, en Facebook, pero además en nuestro canal de YouTube tenemos todos los programas, las 9 temporadas de Onda Verde están colgados en nuestro canal de YouTube y usted puede entrar y verlo como Onda Verde Programa de TV y ya sabe, se activa la campanita, cada vez que colguemos el programa le va a llegar un mensaje. Nos estamos yendo, como siempre lo hacemos, nos vamos con un tema musical. Es un tema musical muy entretenido el de hoy, muy pero muy entretenido. Es una campaña de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas, esto es en la Gran Canaria. Está hecho para el carnaval, sobre todo, de ese lugar y cómo hacer para que la población no tire tanta basura, o no tire basura, no tanta, no tire basura a la calle. Nos habla de cambiar la actitud, de consumir menos, en lo posible que no usemos más plástico, que es lo que hoy estamos hablando, pero fundamentalmente si vamos a consumir, que seamos más conscientes y podamos reciclar. Lindo tema musical para despedirnos y con este tema lo invitamos a que dentro de 7 días, si le parece bien, nos acompañe para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Sí. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tira eso al contenedor. Vi que tu mirada ya estaba evitándome. No te hagas el loco que te doy. Tú puedes divertirte sin necesidad de dejar tirada toda la ciudad, que eso para mí no es nada divertido. Ya que no tienes intención de reciclar, escúchame bien que te voy a explicar lo que hago yo con todos los residuos. Deposito cada cosa en su sitio, deposito plásticos y latas al cubo amarillo y el contenedor verde solo para el vidrio. Deposito en el cubo azul todos los papelitos y como yo vea que no haces lo mismo, te voy a obligar a recoger trocitos. Si tiras algo al suelo, cógelo, no ves que estoy limpiándolo y tú estás ensuciándolo, basura acumulándose. Mira que te doy con la palmera y te hago pam pam. Cuida bien la calle en carnaval o te hago pam pam. Pa' sitio, llévalo a su sitio, pilas desechables, baterías de litio, para que protejas la naturaleza y así no se dejan desperdicios.